Buenas noches, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad tenemos el tema que tenemos que ver es en relación a la iglesia. Como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia, ¿cómo es que nos sujetamos a ella? ¿No? ¿Cómo es que nos sometemos a ella? Aunque la palabra someter o someterse nos produce cierto temor, ¿no? Debido a que hay autoridades eclesiales o iglesias que abusivamente, ¿no? Podemos decir, ejercen su autoridad, ¿sí? Ah, las autoridades han sido puestas por Dios y la iglesia también, a la iglesia también el Señor le ha delegado autoridad y ha puesto autoridades también dentro de la iglesia para que conduzcan la iglesia, enseñan a la iglesia, para que sean de bendición a la iglesia. Y es lo que queremos ver en esta noche, ¿no? Cómo es que el cristiano o el miembro se ha de someter a la iglesia. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos gracias y tu Espíritu nos guíe, Señor. Tu Espíritu obre en cada uno de nosotros y podamos, Padre, aceptar lo que a través de tu palabra nos enseñas y vivir de tal manera que tu Evangelio se propague, la salvación llegue a personas que escuchen el Evangelio. Sepan que en Cristo hay perdón, hay vida eterna y podemos vivir con esperanza de que Jesús viene por nosotros. Esa esperanza que tenemos puede ser transmitida a otras personas. Gracias te damos. Tu Espíritu nos guíe entonces en este estudio. Y con sensibilidad, con humildad podamos aceptar lo que tú nos enseñas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bien, como decía inicialmente, tenemos que someternos a la iglesia. El asunto es cómo nos sometemos a la iglesia. ¿Sí? Si somos miembros, debe haber un sometimiento a la iglesia, un aceptar lo que la iglesia enseña o vivir conforme a la que ella nos enseñe. ¿Sí? Decíamos que existen autoridades. Cuando vemos en 1 Samuel 23, 3 al 4, podemos leer ahí, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Lo dice David, ¿no? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Nos habla de, hace una comparación, ¿no? Si nosotros ejercemos la autoridad correctamente, como Dios nos enseña, no estamos para manipular, no para ser duros con la iglesia sino para edificación de la iglesia, para el bienestar de los miembros, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esto, ¿no? Ahora, cuando hablamos del significado de someterse, en Filipenses 2.15 dice, Filipenses 2.15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que
o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Estos textos que leemos en Filipenses, ¿no?, nos dice de que cómo nos hemos de conducir en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo que está en tinieblas, en oscuridad. Y dice ahí debemos de resplandecer, ¿sí? Entonces, como iglesia estamos en este mundo de oscuridad para resplandecer, para alumbrar, ¿no?, para dar vista a los ciegos. Y eso lo vamos a hacer de tal manera que Cristo ha obrado en nosotros, que hemos escuchado, hemos aceptado, hemos creído el Evangelio de Jesucristo. Hemos creído que Jesucristo murió por nosotros. Como dice Filipenses 2:5, podemos leer 2:5 al 11, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús también, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nosotros cuando hablamos de someternos a la iglesia es poder vivir, como dice, dignamente, ¿no? Como cristianos y como iglesia, a resplandecer. Y resplandecemos cuando tenemos el mismo sentir, cuando hay unidad, no cuando estamos, cuando pensamos o cada uno hacemos lo que queremos en la vida, ¿sí? O en la iglesia, ¿no? Estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, tenemos mentes divididas, ¿no? Entonces así no podemos alumbrar en medio de una generación perversa y maligna, ¿sí? Vemos cómo está este mundo en tinieblas. Vemos acerca de existe racismo, matrimonios rotos, niños abandonados, gente que vive practicando hechicería, brujería, la idolatría. Entonces existe gente que está sumida o ha sufrido o está en adicciones diversas. Entonces prácticamente no vive a espalda de Dios, ¿sí? Un mundo en oscuridad. Y siguen el mal a pesar de que su vida puede ser complicada o deteriorada por el mal. Ellos practican la maldad, ¿sí? Como que no supieran lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? O se ha transversado esto, ¿sí? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces es ahí donde la iglesia debe de resplandecer, pero lo hará viviendo, como dice, correctamente, una vida agradable a Dios, agradable a los hombres y viviendo en unidad. Hay formas en que la iglesia se somete, ¿no? El sometimiento de los miembros de la iglesia. En Filipenses 2:3 leemos: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces no queremos someternos a la iglesia, ¿sí? Porque podemos pensar que los que están en el liderazgo de la iglesia, los consideramos inferiores a nosotros, ¿no? Tal vez tenemos una posición laboral, tal vez hemos estudiado más o tenemos ciertos títulos, ¿no? Pero no, en el Señor Jesucristo somos iguales. No hay por qué creer que somos superiores. Tal vez tenemos más conocimiento que otros, lo cual tampoco nos diferencia, ¿no? No podemos creernos por alguna razón superior a otro hermano. En Cristo Jesús estamos en el mismo nivel. Y eso somos enseñados. Cuando nos creemos superiores a otros, entonces tenemos un gran inconveniente. No aceptamos las ideas, no aceptamos la forma de realizar ciertas cosas, como decimos, las estrategias de otros, ¿sí? Pensamos que lo mejor es lo nuestro, ¿sí? Y por alguna razón nos creemos superiores, y cuando eso se da, entonces estamos en un problema. Maneras en que nos sometemos a la iglesia local, ¿no? Públicamente. Debemos de someternos a la iglesia comprometiéndonos con el cuerpo local. Y lo hacemos en la manera que participamos en la cena del Señor. Si la cena del Señor es para quien se ha hecho miembro de la iglesia, ¿sí? Y públicamente lo puede decir, ¿no? Que no con palabras, pero sí con su participación, ¿no? Dice, yo soy miembro de esta iglesia, ya que los miembros de la iglesia local participan de la cena del Señor. Es algo público, ¿no? No puede decir, yo soy cristiano, pero a escondidas o secretamente. No hay cristianismo, cristianos secretos, ¿no? No debe de haber, ¿sí? Públicamente, nos bautizamos públicamente, a la gente alrededor nuestro le decimos, yo también creo en Jesucristo, y cuando participamos de la cena decimos, yo pertenezco a esta iglesia local, ¿sí? También físicamente o geográficamente. Físicamente, dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En Hechos 2:27 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos, dice, físicamente, si yo no me congrego, como dice Hebreos, ¿no? No dejando de congregarnos, entonces esporádicamente lo hago, no conozco a mis hermanos, no estoy cerca a ellos físicamente, ¿cómo me relaciono con ellos? ¿Sí? ¿Cómo los conozco? ¿Sí? ¿Cómo participo con ellos? ¿Cómo participo en algún ministerio? Sí, y raramente o esporádicamente me congrego, ¿no? Entonces, dice, no dejar de congregarse. Y esto lo hacemos el domingo, primer día de la semana. Encontramos varios textos que nos hablan que la iglesia se reunía el primer día de la semana, adoraba el primer día de la semana, ¿no?
participaba de toda una reunión donde Dios era el centro, o el Señor Jesucristo, el centro de la vida de los creyentes. Y dice, eso lo hacían el primer día de la semana, ¿no? Cada primer día de la semana. Entonces, geográficamente también podemos decir, va más allá de una reunión física, de congregarse. Geográficamente, ¿dónde vivimos? ¿Sí? ¿Dónde vivimos? ¿A qué distancia de la iglesia o de los hermanos vivimos? ¿No? Cuando nosotros participamos geográficamente cerca de la iglesia, entonces ese es mi vecindario, ¿no? Ahí está mi familia, ahí están mis hijos, mi esposa puede, es donde adquiere las compras o adquiere los productos para la casa, es nuestro vecindario, es nuestro, decimos, es nuestro distrito, ¿no? O nuestro barrio, ¿sí? Y ahí participamos. Ahí nosotros compramos. Pero cuando decimos geográficamente, tiene que ver también a qué distancia nosotros vivimos, ¿sí? ¿A qué distancia de la iglesia? ¿A media hora? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿No? Claro que cuando estamos más cerca es mejor, ¿sí? Es mucho mejor. Algunos, ya ha llegado el momento, deciden comprar o alquilar una vivienda. ¿A qué distancia han de comprar? ¿Sí? También considerar algunas cosas, ¿no? A veces cuando vamos a un lugar donde vivir estamos pensando cuánto nos costará, si ahí hay hospital, si hay colegio, estamos preguntándonos en eso, pero muy poco a veces nos preguntamos si el hacer esa compra nos va a permitir ser generoso con los demás. ¿Sí? Si tener que pagar mensualmente nos va a ajustar nuestro presupuesto de tal manera que nos impediría ser generoso con los demás. Y también los hermanos van a llegar a mi casa, ¿no? A veces lo hacemos así, ¿no? A veces como que no quisiéramos que nos lleguen a visitar, ¿sí? Puede ser un edificio o puede ser un lugar donde hay vigilancia o puede ser lejos, ¿no? A cierta distancia de donde está la iglesia. Y y eso no nos va a permitir a nosotros disfrutar de la comunión y la hospitalidad, ¿sí? La distancia. Entonces, algo que debemos de considerar cuando adquirimos una vivienda, por decir, ¿no? O dónde vamos a vivir, sea comprado o sea alquilado. Ahora el cristiano está obligado a esto, ¿sí? Está obligado a vivir cerca a los miembros de su congregación. En realidad es algo que no encontramos en la Biblia, pero si somos conscientes de que es algo que nos va a permitir concretar, ¿no? Poder amar realmente a nuestra iglesia, amar a la gente, ¿sí? Y cuando vemos esto en la vida del Señor Jesucristo, podemos decir, pero el Señor Jesús hizo algo así. Y realmente sí lo hizo, porque dice, Él dejó su gloria, vino a nuestro encuentro, ¿sí? Dejó el cielo. Ciertamente
¿Dónde se encuentra eso? Muy distante de nosotros. No podemos pensar en una distancia mayor que la que Él haya dejado, ¿sí? Vino al encuentro nuestro. También nos sometemos socialmente, ¿sí? Tiene que ver esto cómo nos relacionamos con la iglesia o la gente que formamos la iglesia. Dice, estar cerca a ellos, entonces es ir al mercado, gastar el dinero, criar a nuestros hijos, donde educamos a nuestros hijos, en colegios donde otros padres también de la iglesia envían a sus hijos, podemos también criar, ¿no? Es el parque, las tiendas, los lugares de recreación podemos compartir estando cerca, ¿no? Y también oramos también con ellos, ¿no? Y realmente cuando nuestros amigos influyen, ¿no? Influyen en nuestra vida. Cuando vemos Santiago 4:4, Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, es la influencia que nosotros recibimos. En 1 Corintios 15:33, podemos leer también, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros tenemos amigos que no son creyentes, que nos relacionamos socialmente con ellos, pues tarde o temprano vamos a tener las mismas prácticas, las mismas costumbres. Vamos a ser inducidos, ¿no? o a vivir conforme a ellos, ¿no? Entonces, si debemos someternos es nuestras amistades deben de estar en la iglesia, socialmente relacionarnos con ellos. Es difícil, ¿no? Que alguien diga, o es chocante que alguien diga, mis mejores amigos están fuera de la iglesia. No, mis mejores amigos son de la iglesia, ¿sí? En nuestra juventud, pongamos, hemos hecho amistades que perduran hasta la adultez, ¿sí? Ellos han sido nuestros mejores amigos. No están afuera, no es en el centro de trabajo, no es en el centro de estudio que socialmente nos relacionamos, sino en la iglesia. Y debe ser así. Donde nosotros somos edificados, donde nos moldeamos unos a otros a través de la amistad, ¿sí? Para propio beneficio, ¿sí? Los amigos de nuestra iglesia son edificados por el ministerio de la palabra. Escuchamos a los mismos líderes, al mismo pastor, escuchamos la misma prédica, entonces somos edificados por el ministerio. Cuando somos jóvenes o niños, ¿no? Los niños son edificados por la iglesia, los jóvenes, los adolescentes son edificados, escuchamos el mismo mensaje, recibimos las mismas enseñanzas, ¿no? Y de esa manera podemos participar en los diversos ministerios de la iglesia, ¿no? A través de las semana, ¿sí? También ahí debemos de formar las amistades, ¿no? A veces separamos, decimos, tiempo para los jóvenes, como que tenemos culto de jóvenes, culto de mayores, de adultos o ancianos,
nosotros producimos esas divisiones, pero es muy bueno cuando se forman las amistades entre los ancianos y los jóvenes. La iglesia no es que los ricos hagan sus reuniones y los pobres por otro lado, sino debería de fomentarse la amistad entre personas pudientes y los más pobres. También los cultos, los incultos y los intelectuales. No podemos ir reunión para obreros, reunión para universitarios y cosas así. Debe fomentarse la amistad. Debemos someternos socialmente. Partimos de un principio, ¿sí? Que ninguno se crea superior al otro, ¿sí? No debe de existir ninguna razón, ningún motivo por lo cual el otro es inferior a nosotros, ¿sí? O creer que somos superiores a otros, ¿sí? Cristo murió por cada uno de nosotros. Éramos pecadores, como dice, muertos, ¿sí? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en Jesucristo. Tanto el rico como el pobre, el hombre, la mujer, el inculto, el culto, todos alcanzamos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. No tendríamos por qué sentirnos que somos superiores a otros, ¿sí? Ni por ser blanco, ni de color, no podríamos hacer esa diferencia, ¿sí? Debemos de ser humildes, considerar a los otros mejores que nosotros mismos, ¿sí? Y de esa manera podemos elegir amigos. Pensar en el bienestar de ellos, de los otros, no por nosotros mismos, sino el bienestar de ellos, ¿no? Y así podemos desarrollarnos o someternos socialmente. Sentimentalmente también. ¿Qué es lo que a nosotros nos produce tristeza, gozo? ¿Qué es lo que nos lleva a celebrar o lamentar? Muchas veces nos preguntamos eso. Cuando vemos en la Escritura el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios, ¿no? A los cuales escribió él, dice que los miembros, 1 Corintios 12, 25 al 26, dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay cosas que nos producen alegría y debe ser, ¿no? Cuando se casan, ¿sí? Un hermano o una hermana se casan. Y no podemos estar pensando, hoy se han casado, que jóvenes o que mayores. No, es una alegría, es compartir ese momento de gozo, ¿no? Forman sus familias, ¿sí? Cuando una pareja o unos esposos tienen sus hijos, ¿sí? Cada hijo debería ser algo que a nosotros nos alegre, ¿no? Porque van a ser criados conforme al conocimiento de Dios, de Jesucristo, obedeciendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor, ¿sí? Van a ser leales a Jesucristo, ¿sí? Van a ser criados así. Entonces debería ser causa de gozo, ¿sí? La población crece. Entonces, parte de eso también son nuestros hijos. Si es un porcentaje menor de creyentes, de hombres y mujeres que aceptan a Jesucristo, que enseñan de Jesucristo, pues nuestros hijos lo van a hacer en algún momento. Entonces debería ser causa de alegría. Causa de alegría que alguien estudie, se titule, alcance un doctorado, ¿no? Haga su maestría.
debería ser causa de gozo por toda la iglesia, ¿sí? Cuando alguien cumple un año más de vida, cuando alguien es sanado de una enfermedad, ¿no? Y así también cuando hay cosas que nos entristecen, ¿sí? Hay por causa de una enfermedad o la partida de un miembro de la familia, ¿sí? Entonces, o un accidente de repente, ¿no? Entonces también deberíamos de dolernos cuando alguien tiene un accidente, que ocurre así. Entonces, también sufrir, también padecer, también llevar ese momento en oración al Señor, ¿sí? En el libro de Romanos 12, capítulo 10, Pablo le dice a la iglesia de Roma: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿no? Dice el amor, ¿sí? O sea, sentimentalmente. A veces pensamos que algunos son difíciles de amar, pero hay que amarlos. El Señor nos enseña a amar, a aprender a amar. Dice el amor, el Señor ha derramado el amor en nuestros corazones. Entonces, como que estamos preparados para amar, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿sí? Hay que mostrarnos amigos, ¿sí? Hay que abrirnos. Algunos dicen, no, oye, es que yo tengo amigos, mi mano, los dedos de mi mano faltarían para decir cuántos amigos tengo. Pero somos enseñados a mostrarnos amigos. Y así vamos a tener realmente amigos. Hacemos amistades, a cultivar amistades, ¿sí? Podemos entonces regocijarnos, alegrarnos con el hermano cuando también asciende en su trabajo, ¿sí? También cuando otros le suben un sueldo, ¿sí? Son situaciones que deben de alegrarnos. Cuando alguien construye su casa, ¿sí? Cuando alguien construye un nuevo ambiente, ¿no? Cuando alguien tiene mayor comodidad, que es el bienestar para su familia, debemos de alegrarnos porque ese hermano, esa hermana va a poner a disposición de la iglesia también su sala, ¿no? Y a veces decimos, qué hermosa sala. Entonces nos alegramos, ¿sí? Porque nuestros bienes los ponemos a disposición de los demás, ¿sí? Entonces sentimentalmente debemos de crecer, debemos de mostrar nuestros sentimientos, sea de dolor, sea de celebración, de tristeza, de alegría, ¿no? Por algunos resultados en la vida de la iglesia. También financieramente, los cristianos deberíamos someternos también financieramente a la iglesia local, ¿no? Algo que el cristiano, como dice, se siente afectado es cuando le tocan el bolsillo. Mas no debe ser, porque recibimos de parte de Dios. Todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios. Solo somos administradores, ¿no? Y somos enseñados por la iglesia a administrar nuestras finanzas, ¿sí? Consideramos acá ciertos textos bíblicos. Romanos 12:13. Podemos ver ahí, Romanos 12:13. Romanos 12:13 dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A veces no nos gusta esto,
pero somos enseñados. Si vamos a alumbrar, a resplandecer en la oscuridad de este mundo, que este mundo se encuentra, ¿no? Es parte de ello. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, ayudar a nuestros hermanos. Siempre habrá hermanos que estén en peor situación económica que la nuestra y podamos contribuir con algo, ¿sí? También vemos en Gálatas 2:10, Gálatas 2:10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, ¿sí? El apóstol Pablo dice eso, ¿no? Que algo que le pidieron a él, ¿no? Dice, acuérdense de los pobres, ¿sí? Acuérdense de los pobres. Es lo que los apóstoles del Señor le dijeron a Pablo. Todo está bien, pero tengan presente esto. Acuérdense que hay pobres, ¿no? Acuérdense que hay personas que necesitan con los cuales deben de compartirse. En 1 de Juan 3:17, 1 de Juan 3:17 también es un texto que nos dice cómo si somos creyentes, si amamos a Dios, ¿no? Si tenemos, Dios nos ha bendecido, ¿cómo es que nosotros podemos decir, está bien hermano, anda ya, el Señor te bendiga? Y si tenemos en nuestras manos que darle, ¿no? En 1 de Juan 3:17 dice, pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo teniendo, no puedo decir, está bien hermano, anda, el Señor te bendiga. Y si mi hermano o mi hermana tienen necesidad y yo puedo cubrir esa necesidad, el Señor me ha bendecido para cubrir esa necesidad. No podemos decirle, estaremos orando por ti, hermano, hermana. Anda, el Señor te bendiga. El Señor te proveerá. Pero el Señor provee por medio de nosotros. Y si lo tenemos, si nos es posible, entonces ahí está. ¿Sí? Entonces financieramente podemos hacerlo eso. En 1 Corintios 9:14, 1 Corintios 9:14, también hay otro texto que nos enseña cómo nosotros podemos o debemos someternos financieramente. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Tanto se dice, ¿no?, de los líderes, de los pastores o de los ancianos de las iglesias, bueno, que trabajen. ¿Por qué la iglesia ha de sostenerlos económicamente? Pero eso es algo que a través de las escrituras aprendemos, ¿sí? Cuando jóvenes tuvimos que decidir, de repente adultos también, decidir servir al Señor o seguir en nuestro oficio, en nuestra profesión, o decidir por estudiar algo para que económicamente pues seamos retribuidos, ¿sí? Entonces hubo una decisión y se optó por servir al Señor en esta forma, enseñar su palabra, edificar el pueblo de Dios, la iglesia, cuidar de los hermanos. Entonces, como dice ahí el texto bíblico, el Señor ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay momentos cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles, a sus discípulos, y le dice, no lleven nada, dice. El obrero es digno de su salario. Solamente que no vayan pues de casa en casa, como dice, ya aquí me atendieron, me sirvieron, entonces me voy a otro lugar, también me atienden, ¿no?
No, sino lo justo, lo necesario, ¿no? Entonces, el Señor es la forma en que a los siervos del Señor o a los que sirven al Señor, a los que sirven en la propagación del Evangelio, la enseñanza, es la forma como Dios retribuye o Dios sostiene a sus hijos. Entonces, aquí también, porque algunos dicen, no, estoy dando mi plata o está dando tu plata, ¿no? No es al hombre, sino es a Dios realmente. Y nos sometemos financieramente. El miembro se somete, ¿no?, a dar en forma, como dice, o cada semana, o cada fin de mes, o cada quincena, dar una ofrenda, o sus diezmos, una ofrenda para el sostenimiento de la iglesia, ¿no? Hay necesidades, enseñamos a niños, hay materiales que debemos de adquirir para enseñar a los niños, necesitamos de repente micrófonos, pagamos la luz, el agua, entonces hay gastos y como miembros de la iglesia debemos de someternos también financieramente. Profesionalmente, ¿sí? Profesionalmente, ¿cómo es que el Señor nos ha llevado, ¿no?, al punto donde hemos aprendido a administrar, a llevar los libros contables, a ser mecánicos, a ser carpinteros, albañiles? De todo realmente se necesita en la iglesia, ¿sí? Pero cuando no ponemos a disposición de la iglesia, entonces hay carencias, ¿sí? Queremos construir, no hay alguien que lo pueda hacer. Queremos arreglar algo, no hay, ¿no? Queremos una puerta, no hay quien nos fabrique una puerta. Y esto es algo que podemos hacerlo, ¿no? Podemos someternos profesionalmente a la iglesia. Hay personas que enseñan, su profesión es la enseñanza, o son maestros, maestras, y también en la iglesia se enseña la palabra, ¿sí? Se enseña, hay lecciones diversas, ¿no?, que compartir con otros miembros de la iglesia, con nuestros hijos, entonces lo podemos hacer, podemos servir. También hay quienes profesionalmente, como dice, han dejado, ¿no? Algunos dicen, no, es mi profesión, es un ascenso, es un puesto laboral, ¿no?, que debo de ascender en mi trabajo. Entonces, ¿pero qué es de la iglesia? ¿Qué es de ministerios en la iglesia? He conocido hombres que eran abogados, ¿no? La pareja eran abogados y ellos él tenía un estudio de abogado y los días que tenía que ir a la iglesia o estudiar, porque estudiaba, también llevaba ciertos cursos, también estaba en el ministerio de matrimonios y se daba su tiempo. Entonces cuando tenía estos casos, él cerraba su estudio a determinada hora y se iba a atender el ministerio en el cual se encontraba. No está pensado, voy a perder dinero al no atender, ¿no?, a no atender ciertas consultas, sino estaba dando preferencia a servir al ministerio en el cual se encontraba. Y eso es bueno. Si hay algo, si profesionalmente o mi profesión es un obstáculo, ¿no?, para atender a mi familia, cuidar de la iglesia, entonces tiene que tomarse decisión, preferir la iglesia
preferir su familia, ¿sí? Y conocemos cristianos también que más prefieren su profesión o su negocio que su familia, ¿sí? Pasa así, pero no hay un sometimiento a la iglesia. Entonces, con su familia, si no lo hacen con su familia, menos será con la iglesia. Estadísticamente, o los estudios nos dicen que aquellos que son los mejores ancianos, ¿no? Como es que sirven en la iglesia, no son los hombres que ascienden en sus trabajos, en su profesión. Son aquellos que están dispuestos a descender, ¿no? En beneficio de la iglesia. No ascienden profesionalmente, sino descienden o se mantienen ahí, ¿no? En beneficio de la iglesia. Son los mejores hombres que podemos encontrar en la iglesia. No es que la iglesia les pague, no es que reciban un sueldo o económicamente sean pues ayudados por la iglesia, ¿no? Lo hacen, como decimos, ad honorem, ¿sí? Éticamente, ¿qué es lo que, en dónde debemos de buscar es en la iglesia, la instrucción ética, el consejo, la responsabilidad de rendir cuenta, la disciplina, ¿no? Muchas veces decimos, rinde cuentas a alguien, ¿sí? Busca el consejo. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están en la familia? ¿Cómo están en el matrimonio? Bien, todo va bien, dice. ¿No? Hay cristianos que pueden abortar por no buscar el consejo, la dirección, ¿sí? Hay cristianos que pueden estar brindando o también dice una cervecita, un parcito, ¿no? Hablando palabras oeces porque son influenciados por su centro laboral, ¿no? O sea, no buscan el consejo, pero si se someten a éticamente ser formados, buscar, como dice el consejo, ser disciplinados. Si he cometido un pecado, entonces me someto a la iglesia, que la iglesia me discipline, la iglesia no solamente, como dice, me llame la atención o deje un cargo, o me ponga de lado o me llame la atención públicamente, sino que me forme, ¿sí? De eso se trata la disciplina, ¿sí? Leer, orar, congregarse, avanzar en el grado de santidad, ¿no? Entonces, poner a disposición mis dones, mis talentos, ¿no? Mis habilidades. Entonces, éticamente podemos recurrir a la iglesia. Dice en Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Dónde? Pero si decimos, pues es mi vida, que nadie se meta, a nadie le importa, ¿acaso yo vivo de los hermanos, no? Entonces queremos hacer nuestra vida como bien nos parezca, entonces tenemos problemas. No nos sometemos a la iglesia en este aspecto. No buscamos el consejo de la iglesia. A veces pensamos que, bueno, que voy a estar contando mis problemas a otros, pero es la iglesia, somos parte de ella, somos miembros de ella, ¿no? Y la iglesia está en eso para recibir el consejo, la disciplina, asumir responsabilidades, de decir, hermano, pregúntame sobre esta situación, pregúntame cómo me va. Es de rendir cuentas a otros, ¿no?
A veces decimos, no, yo y mis problemas, pero no es así, ¿sí? Cuando nos sometemos a la iglesia, cuando nos hacemos miembros de la iglesia local, y la iglesia local está para ayudarnos en esos aspectos, ¿sí? Es el lugar principal donde buscamos ayuda a otros creyentes a luchar contra sus pecados y donde al mismo tiempo recibimos la ayuda de otros, porque estamos en eso, en camino de santidad, cayéndonos, levantándonos, a veces por ignorancia, a veces llevados por nuestros propios deseos, a veces por la influencia de otros, pero ahí estamos para dar y recibir ayuda, ¿sí? Esa es la iglesia. Espiritualmente también, ¿no? Y este es el último punto, dice, ¿cómo nosotros nos vemos? ¿Sí? Espiritualmente es donde nosotros ejercitamos nuestros dones espirituales. El Señor nos ha dado dones, por lo menos uno tenemos, si no es más, ¿sí? Y ahí es donde lo ejercemos en la iglesia. Alguien que nos diga, bueno, yo de vez en cuando voy a asistir o por la televisión, el internet, entonces hablamos de iglesia local, hablamos donde nos relacionamos con el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces ahí nos conocen, ahí podemos ejercer nuestros dones, ¿sí? Y 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es algo particular que Dios nos da, ¿sí? Sino para provecho de la iglesia. Si enseñamos es para provecho de los demás, ¿sí? Si algún don hemos recibido, decimos, don es un regalo de Dios a la iglesia, ¿sí? Porque con ello vamos a edificar la iglesia, vamos a servir a los demás, ¿sí? También la iglesia, como dice, ahí nos edificamos unos a los otros en la fe. Y eso ciertamente era la palabra de Dios, ¿sí? Hay unos que estudian, que leen, y Dios nos va dando ese conocimiento. Es poco a poco, en la medida que nosotros leemos, vamos entendiendo. Dice, el Espíritu de Dios también nos da el entendimiento. Podemos compartir con otros, aprendemos a trazar de la mejor forma la palabra de Dios, ¿no? Y nos vamos edificando. Dice la palabra del Señor en Judas 20:21, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? Entonces dice, edificando, orando, ¿sí? Entonces, espiritualmente podemos y debemos de hacer eso. No es que no me importa si otro crece o no crece espiritualmente. Si otro no adquiere mayor conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si otro avanza en la oración, avanza en la lectura, si es un hábito, podemos decir, ¿no? En sus vidas. Si es un hábito congregarse, adorar al Señor. No, es algo que sí nos debe de interesar, ¿no? Edificarnos. Y por último, ¿sí? Es interceder. Es en la iglesia, ¿no? Espiritualmente decimos,
hay que orar unos por otros y debemos de orar. No debemos de dejar de orar. ¿Sí? Dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Si hay enfermos, hay que orar. Si hay dificultades con los hijos, con la esposa, el esposo, debemos de orar. Si hay ciertas necesidades, debemos de orar. Entonces, es la iglesia, ¿no? Entonces, oramos unos por otros. Estas cosas espiritualmente, cuando nos sometemos a la iglesia, lo hacemos, ¿sí? Tenemos necesidad de enseñar a niños, tenemos, como dice, necesidad de obreros. Si es cierto, oramos al Señor, pero si el cristiano, pudiendo hacerlo, no lo hace, pudiendo participar o tomar parte de algún ministerio, no lo hace, entonces, ¿cómo es que otros serían edificados espiritualmente? ¿Sí? Pero la iglesia es un lugar. Nunca en la iglesia habrá un letrero que diga no hay vacantes, ¿no? Siempre habrá lugar para el que quiera trabajar, ¿sí? Nunca, ya es suficiente de hombres o mujeres que se dediquen a enseñar, que se dediquen al canto, que edifican a la iglesia, ¿no? Siempre será necesario el servicio de los demás, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos someternos a la iglesia. Somos miembros de la iglesia o nos hacemos miembros y es la forma en que podemos someternos. Bien, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Somos enseñados a través de tu palabra cómo hemos de conducirnos como miembros de una iglesia local. Y te damos gracias, Señor. Nuestra voluntad sea movida, Padre, a conformarnos a tu palabra, a conformarnos al corazón tuyo, Señor. De tal manera que podamos resplandecer en un mundo de tinieblas, de densas tinieblas, Padre. Un mundo que se encuentra sumido en la desesperanza, se encuentra ciego, Señor, que no puede ver la luz, pero tu iglesia puede resplandecer en medio de ella, puede alumbrar, como dice tu palabra, llevar el conocimiento de Jesucristo, ¿sí?, a toda persona. Y esto es posible también, Señor, cuando tu iglesia se encuentra unida, cuando ha desarrollado la unidad, cuando tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice siendo Dios. No se creó superior a nosotros, sino que vino a nuestro encuentro. Y gracias te damos por ello, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos,